Muy buenas tardes, les doy la bienvenida desde la ciudad de Antofagasta a esta nueva edición de Jueces y Juezas en Línea, un programa realizado por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial con el objetivo de responder en vivo y en directo sus consultas relacionadas al quehacer de tribunales en diferentes materias. En esta oportunidad, y tras varios programas en los que hemos abordado la justicia de familia, principalmente las causas por liquidación de deudas de alimentos, hoy responderemos sus dudas relacionadas a la justicia civil, puntualmente a las causas de arrendamiento y, por supuesto, otras temáticas relacionadas a la materia. Para ello nos acompaña en la jornada del día de hoy la magistrada Isabel Margarita Zúñiga, jueza del Primer Juzgado Civil de Santiago, a quien agradecemos su disposición y participación hoy en el programa. Magistrada, muy buenas tardes y bienvenida. Hola Evelyn, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos los usuarios que están conectados en la tarde de hoy para tratar de responder las dudas que la gente tiene respecto de cómo funcionamos los tribunales civiles. Exacto, ese es el objetivo precisamente de este programa, poder responder en vivo y en directo estas consultas que nos pueden ir dejando en el muro de Facebook Live, donde estamos transmitiendo en vivo, y también a través de canaljudicialtv.cl. Vamos de inmediato a lo que nos convoca en la jornada del día de hoy. Vamos a partir con las consultas que nos vayan llegando por parte de nuestros usuarios y usuarias a través de las plataformas que ya les mencioné. Y para partir, algo bastante general, magistrada, ¿cuáles son los derechos y deberes que tienen los arrendatarios y quienes arriendan sus inmuebles al momento de hacerlo? Bueno, en esta época, una de las grandes preocupaciones de los usuarios en general es cómo se resuelven y cuáles son los derechos y garantías de las personas que dan en arriendo sus inmuebles. Para eso existe una ley especial, la ley 18.101, que establece cuáles son, en general, sin perjuicio del Código Civil, que también establece cuáles son los derechos y los deberes de los arrendadores y los arrendatarios, establece cuáles son aquellos derechos y deberes. La principal obligación, cuando uno se firma un contrato de arriendo, en definitiva lo que hace es, yo me pongo de acuerdo con una persona y le digo, mira, mi interés es arrendarte tu propiedad por un tiempo determinado, y durante ese tiempo determinado tú me entregas la cosa para el uso y goce de esa propiedad, son bienes predios urbanos, y yo, a cambio del uso y goce de esa propiedad, te pago una renta de arrendamiento. Entonces, esas son como las principales obligaciones para formar este consentimiento en el cual una persona, como te digo, entrega una propiedad para el uso y goce y la otra persona paga por un monto determinado. Luego de ese acuerdo, entonces las partes tienen como principales obligaciones. Primero, el arrendador, entregar la cosa para el uso y goce en buenas condiciones, ¿ya? Y el arrendatario, la obligación principal que tiene es pagar las rentas de arrendamiento en el tiempo estipulado y obviamente mantener también la cosa en el estado de como lo haría un buen padre de familia, como dice la ley, o sea, como una persona que cuida sus bienes y por lo tanto no provocar el deterioro de la propiedad. Y también, bueno, dentro de eso, ellos forman este acuerdo de voluntades y, bueno, ahí ellos pueden ir estableciendo diversos derechos y deberes en el propio contrato, entendiendo siempre que este tipo, como todos los contratos, tienen que ser cumplidos por las partes de buena fe, ¿cierto? La persona usa la propiedad, insisto, como un buen padre de familia, sin destruirla, cuidándola, porque, bueno, vive en esa propiedad. Y en el momento de entregar la propiedad, entonces la entrega como le fue entregada a él. Perfecto. Magistrada, acá tenemos una consulta que nos hace llegar Carlos. ¿Cómo controlamos los cobros abusivos que hacen los receptores judiciales? Por ejemplo, un lanzamiento sale 200.000 pesos y el canon de arriendo es de 80.000. Bueno, esa es una pregunta que se hace normalmente respecto a los costos en materias de arriendo. Bueno, la justicia civil, la regla general, que en materia civil los costos son asumidos por las partes, salvo que, lo podría explicar después, las partes cuenten con privilegio de pobreza, ¿ya? Que en definitiva que son asesorados tanto arrendador como arrendatario
por la Corporación de Asistencia Judicial, que no se me olvide para que después lo pueda explicar cómo pueden acceder a ella. Pero si las partes no cuentan con el privilegio de pobreza o no cuentan con la asesoría de la Corporación de Asistencia Judicial, que insisto, es gratis, tienen que pagar los costos. Ahora, existen aranceles de los receptores. Los receptores son auxiliares de la Administración de Justicia, son ministros de fe, que realizan aquellas gestiones que el tribunal les ordena, como en su calidad de ministros de fe, ¿ya? Por ejemplo, las notificaciones, por ejemplo, los embargos y otras cuestiones. Y entre esas, los lanzamientos, en que es la orden que da el tribunal, decirle, mire, usted no pagó la renta, bueno, se declara el contrato, resuelto el contrato, etcétera, y lo tengo que lanzar. La parte tiene que contratar al receptor. Ese receptor efectivamente le va a cobrar, ¿ya? La posibilidad es de que después la persona, cuando una persona, por ejemplo, fue condenada en costas, tiene que asumir, el perdidoso, el que pierde la causa, tiene que asumir los gastos que provoca el cumplimiento de la sentencia, ¿ya? Pero si la parte considera que efectivamente puede pagar 200, 300, 600 mil pesos y en realidad el monto era muy bajo y por lo tanto se entiende que no tiene, bueno, tiene que hacer las presentaciones al tribunal objetando lo que le cobra el receptor para los efectos que el tribunal revise ese cobro y pueda entonces adoptar una rebaja de acuerdo al arancel. Hay un arancel que si bien es bastante antiguo, pero hay un arancel que tienen que cobrar los receptores, uno lo adecúa porque a veces es muy bajo, pero sí, siempre, no tienen que olvidar los usuarios que para eso siempre está el tribunal que tiene que velar por los derechos y las garantías de todas las personas. Por lo tanto, si él entiende que efectivamente el receptor le cobra un exceso en el honorario por la gestión, entonces tiene que recurrir al tribunal para los efectos de que pida la rebaja, que se regule de alguna manera. Perfecto. A esta hora, cuando ya son las 3:08, 120 personas conectadas acá en Jueces y Juezas en Línea, este programa en vivo y en directo para responder sus consultas respecto hoy. No sé si a Carlos le quedó claro, digamos, si le expliqué claramente, pero estamos con la dinámica. Que nos pueda volver a contrapreguntar si le quedó alguna duda, por supuesto, en el muro de Facebook Live, donde estamos transmitiendo en este minuto. Nos llega otra consulta, magistrada, acá desde Francisco, nos pregunta, ¿qué alternativa tengo si existe una sentencia que dictó un lanzamiento en circunstancias que actualmente en dicha propiedad no vive el demandado, sino que terceros ajenos? Bueno, ese es un gran problema y quiero explicar un poco por qué ese problema se presenta. A ver, en general el contrato de arriendo es entre un arrendador y un arrendatario, que si una sentencia y cuando el receptor notifica, hay que velar además para los efectos de establecer que se le pregunte al arrendatario si existen subarrendatarios en la propiedad. Si existen subarrendatarios y se les notifica, la sentencia también digamos, se le puede aplicar, es decir, oponible en el sentido de que también ellos tienen que cumplir una vez que ellos, en definitiva, también han sido notificados de que hay una sentencia o un juicio de arriendo por no pago de renta, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que los usuarios sepan si en esa propiedad existen o no subarrendatarios, porque la ley dice que si existen subarrendatarios o subarrendadores, se le aplican las mismas normas que la ley 18.101. Eso para clarificar. Ahora, si el arrendador sabe, y me ha pasado mucho en las sentencias que he dictado en este último tiempo, que, por ejemplo, lo voy a notificar y lo notifico y por no pago de rentas, lo que ha ocurrido es que los arrendatarios se van de las propiedades, ¿ya? Como algunos no van a pagar, abandonan la propiedad. Los arrendadores tienen que estar muy conscientes de eso, porque le pueden pedir al tribunal, de inmediato, ojalá, le tienen que pedir al tribunal una facultad que establece la ley, que es un procedimiento incluso voluntario, en el cual diga, mire, sabe que el ministro de fe, hay un receptor que me dice que la propiedad fue abandonada, los vecinos dicen que no hay nada, y yo fui a ver, en realidad no se ve movimiento, la casa está abandonada, y para evitar que terceras personas puedan de alguna manera ocupar o tomarse la propiedad, el ministro de fe certifica y el tribunal de inmediato tiene que hacer la entrega de la propiedad, cosa que el arrendador pueda, digamos, recuperar su propiedad, ¿ya? Ahora, si no son subarrendatarios, porque entiendo que la pregunta es, porque si son subarrendatarios, les empece esta ley, ¿ya?
Si no son subarrendatarios, ahí hay un problema porque, claro, ya escapa a este juicio y tendría que pedirse la restitución a través de otro procedimiento. Pero siempre tiene que velar porque la propiedad debe ser entregada libre de todo ocupante, de familiares, etcétera, que puedan estar ocupando la propiedad, ¿ya? Por lo tanto, si él sabe que existen algunos ocupantes, lo que tiene que hacer es, a través de un ministro de FESIC, si no tiene la causa judicializada, para los efectos de pedirle al tribunal que certifique digamos, que dé cuenta de que el arrendatario hizo abandono y que pueden existir terceras personas en esa propiedad, y bueno, ahí habrá que ver si son subarrendatarios, se rigen por esta ley, o eventualmente si son terceros, va a tener que pedirse la restitución o algún otro procedimiento sumario, como es, por ejemplo, un precario, si es que hay gente que está ocupando sin estar regido por este contrato de arriendo. Perfecto. Magistrada, una consulta de muchas personas que ponen sus propiedades en arriendo es, ¿qué pasa cuando me la entregan en mal estado? ¿Qué puedo hacer? ¿Quedo completamente indefenso, pese a que en el contrato se estableció todo un reglamento para que la propiedad fuese devuelta en las mismas condiciones en las que se entregó? ¿Qué pasa ahí? Mira, el contrato de arriendo es un contrato bilateral, oneroso, es un contrato que debe ser cumplido de buena fe, insisto, y es un contrato que es ley para las partes. Lo que hacen normalmente las partes es dan garantía, ¿cierto? Tú estableces un mes de renta y estableces como garantía que en el evento de que la propiedad, cuando tú la vas a entregar, está deteriorada, tú entonces el arrendador tiene el derecho de mantener esa garantía y no te la devuelven porque la propiedad la dejaste en mal estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, y ha ocurrido, digamos, que muchas veces los arrendatarios cuando se van entregan la propiedad en bastante mal estado, la destruyen, se llevan, no sé, las lámparas, se llevan la grifería, bueno, hay de todo. Bueno, entonces va a tener que demandar la indemnización de los perjuicios que corresponda respecto del deterioro de la propiedad. La ley de arrendamiento establece que las partes pueden demandar indemnización de perjuicio si es que efectivamente la propiedad quedó en un estado, insisto, que no fue cuidada como un buen padre de familia. Lo normal, lo usual es que las personas cuidemos el lugar donde vivimos, ¿cierto? Y por lo tanto, si tengo un contrato de arriendo, yo cuido el lugar donde estoy. Si lo destruyo, hago uso de la garantía, para eso está. A veces también, Evelyn, lo que ocurre, y lo he visto en algunos contratos, de hecho aquí en el tribunal, que se presentan demandas, en que van más que un mes de garantía, ya, por ejemplo, oiga, sí, por ejemplo, no sé, la propiedad, 250.000 pesos, ya, el mes de arriendo más un mes de garantía, y el arrendador le dice, pero ¿sabe qué? Mire, déjeme un poco más por si no me alcanza, ¿ya? Y a veces también, pero en definitiva, si hay una persona que se vio afectada y que el inmueble le fue deteriorado, tiene que pedirle al tribunal que le cobre al arrendatario los perjuicios que eso le ocasionó. Siempre haciendo uso de la ley 18.101, que es la ley que establece los derechos y los deberes de los arrendadores y arrendatarios respecto de las propiedades o los predios urbanos. 3:15 p.m, estamos junto a la magistrada Isabel Margarita Zúñiga del primer juzgado civil de Santiago, respondiendo en vivo y en directo sus consultas. Vamos a revisar una consulta que nos hace llegar Jeremías y nos indica: ¿qué puedo hacer en caso de que por motivos de ruidos excesivos tengo que dejar la propiedad y me quieren aplicar la cláusula penal? ¿Puedo hacer algo? Es la consulta que nos hace llegar Jeremías. Bueno, Jeremías parece que es abogado, no sé, o por lo menos entiende lo que es la cláusula penal. Pero en definitiva, ¿qué es lo que ocurre en los contratos en general? En los contratos de arriendo, uno puede establecer ciertas cláusulas, en la cláusula penal, que es una evaluación anticipada de los perjuicios que se pueden provocar, en lo cual efectivamente yo establezco ciertas multas o ciertas cláusulas que ante el incumplimiento o acreditado cierto incumplimiento yo solo puedo cobrar. Lo que ha ocurrido, Jeremías entiendo que pregunta si pueden ser abusivas o son altas. En realidad, ¿qué puede hacer para no pagarlas en realidad? Lo que me bueno,
Lo que hay que tener siempre presente para los usuarios es que los contratos se firman y no solamente obligan porque la ley dice, esto a modo general, la ley dice que todo contrato es ley para las partes contratantes y por lo tanto debe ser cumplido respecto, digamos, de la forma en que las partes así lo establecieron, ¿ya? Eso es como regla general. Y además que tienen que interpretarse de buena fe. Esas son como cuestiones básicas de un contrato. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una cláusula penal es demasiado alta y que termina siendo al final de la sentencia tan alta como las rentas o más alta que las rentas de arrendamiento? La ley establece la facultad de los jueces de reducirlas, ¿ya? Cuando es excesiva, ¿ya? Es una cuestión técnica, pero no vamos a hacer aquí clases de derecho, pero la facultad del juez sí cuando son excesivas. Lo mismo también ocurre cuando, y eso pasa siempre en los contratos de arriendo, por ejemplo, que dicen, me tiene que pagar 250.000 pesos mensuales los 5 primeros días de cada mes. Si usted se atrasa en el monto de la renta, usted tendrá que pagar el 1% o el 2% diario en definitiva, entonces, por el atraso en el monto del pago de la renta. Esa es una multa. Entonces, cuando los arrendadores demandan, el no pago de las rentas de arrendamiento, no sé, de 8 meses, 6 meses, los gastos comunes, las cláusulas penales que se han establecido y las multas por el atraso, como se llama. Entonces, y esto es fundamental que también los usuarios entiendan, lo más importante es que las personas cuando son notificadas, que están siendo demandadas por no pago de renta, por los causales que establece la ley, deben comparecer al tribunal, deben hacerse parte en el tribunal, ¿ya? Porque entonces lo que pregunta Jeremías lo tiene que discutir él en el tribunal, porque si no yo no tengo tampoco las facultades para decirle, mire, yo le voy a modificar a usted el contrato porque encuentro que es discutible, se puede hacer, y efectivamente yo, por ejemplo, rebajo, porque, por ejemplo, dicen, la multa la tiene que pagar desde el día, entonces si son 8 meses, entonces uno calcula, dejó de pagar las rentas de arrendamiento, 250.000 pesos, 8 meses, más los reajustes que establece la ley, más las multas que establece por todos los días que se atrasó. Entonces yo digo, mire, ¿sabe qué? La ley también establece, de acuerdo a una interpretación que hacemos los jueces, mire, ¿sabe qué? La ley también establece que la multa se debe desde que fue reconvenido de pago, ya desde que está en mora, como se llama. Y por lo tanto yo le limito las multas y le digo, mire, a usted lo notificaron el 20 de septiembre de este año, de aquí para adelante yo le aplico la multa. Lo de atrás no, porque usted no fue reconvenido de pago. ¿Me entienden? Lo que yo les quiero decir es que hay posibilidades de discutir las cláusulas que se establecen en los contratos, pero para poder discutirlas, las partes tienen que presentarle al tribunal las defensas para esa discusión, ¿ya? Sin perjuicio de las facultades oficiosas que nosotros podríamos aplicar si entendemos que hay algunas cláusulas abusivas, ¿ya? Eso es como lo que le puedo contestar yo a Jeremías, que no sé si haciendo siempre presente, Evelyn, y para que los usuarios y las usuarias entiendan que es muy importante que las partes, cuando son demandadas, deben asesorarse debidamente por abogados, abogadas, y si no cuentan con medios para solventar un abogado, está la Corporación de Asistencia Judicial, que ofrece una atención, digamos, calificada respecto de la posibilidad de comparecer y hacer las alegaciones jurídicas, porque en materia civil, hay una sola excepción, en materia civil, las partes deben comparecer con abogados y abogadas, salvo una facultad que establece la ley cuando las rentas de arrendamiento son inferiores a 4 unidades tributarias mensuales, que son como 200, un poquito más de 200.000 pesos, de acuerdo a la unidad tributaria mensual de octubre, pero yo te diría que en general, yo de los años que llevo de juez civil, que son hartos, nunca me ha tocado la posibilidad de que comparezcan el arrendador solo en general, porque es más de 200.000 pesos las rentas de arrendamiento que se deben, ¿te fijas? Pero existe esa facultad, así que si se quieren discutir las cláusulas de los contratos, insistiendo, cuando los contratos se celebran y están firmados por las partes, para entrar a discutirlas, evaluarlas, modificarlas o hacer alguna alegación, las partes tienen que comparecer a los tribunales, ¿ya? Y en época de pandemia, nosotros hemos seguido operando, Evelyn, o sea, nosotros no hemos parado de operar. Eso consultar, ¿qué pasa hoy día en pandemia? Porque muchas personas se ven impedidas precisamente de llegar al tribunal y también tienen la duda si se están realizando las audiencias o no. Sí, yo puedo hablar por la experiencia, digamos, mía como juez civil en Santiago y la de algunos otros jueces civiles en Santiago, pero nosotros, digamos, decidimos tomar las audiencias de arrendamiento
Porque, bueno, porque entendemos que la ley establece la facultad, porque la ley de arrendamiento establece que es cuando uno, primero, para explicar un poco, establece que la persona que va a ser notificada de una demanda, la ley dice, mire, si usted firmó el contrato de arriendo en Huérfanos 1101, ¿ya? Y si usted lo puso en el contrato, yo lo voy a notificar en ese domicilio y la ley entiende que es presunción de derecho que usted vive en ese domicilio y por lo tanto, la ley lo establece, por lo tanto, si yo voy y lo notifico, usted está notificado válidamente. Si está notificado válidamente, además en el tribunal nosotros le mandamos en la primera resolución el link de la audiencia, igual como me lo mandaron ustedes para yo meterme, digamos, entonces por lo tanto, los usuarios, a mí me demandaron un contrato, me demandaron por no pago de renta, pero resulta que el tribunal le dice, sí, usted está demandado por no pago de renta, mire, yo le mando el link, usted tiene que ingresar el día 23 de octubre a las 12 horas a la audiencia y el tribunal le manda el link para que usted ingrese. Por lo tanto, la parte de un teléfono de cualquier parte puede ingresar a la causa, ¿ya? Y además le ponemos, mire, y si usted no puede porque no tiene ningún medio tecnológico, venga al tribunal ese día y nosotros tenemos una sala especializada, una sala aparte con todas las medidas higiénicas y todas las medidas sanitarias para que usted comparezca, pero que no alegue indefensión por carencia de medios tecnológicos porque el tribunal se los tiene que otorgar, ¿ya? Por lo tanto, la parte no puede decir, mire, es que en realidad, porque yo le mando el link, le digo, además, si usted no tiene abogado, le mando un enlace en que dice, si usted no cuenta con abogado, usted, mire, métate a este enlace y usted va y se le dirige a la Corporación de Asistencia Judicial de su comuna para que usted pida la asesoría de un abogado. Y además, si usted no tiene esa posibilidad, venga al tribunal ese día. Y nosotros le tenemos que notificar a la persona con 1 mes y medio de anticipación para que pueda hacer todas estas situaciones. Y lo que nos ha ocurrido, Evelyn, es que, y lo que me parece súper bien y dentro de las modificaciones que nos ha permitido la tecnología en los tribunales civiles, es que las partes comparecen. Porque cualquier persona de su teléfono ingresa el link, si el link se lo mandamos para que lo pinche y ingrese. Entonces, la gran mayoría de las personas tienen un teléfono celular, ingresa. Entonces, digamos, ha sido bastante bueno, porque, por ejemplo, el funcionario, que si yo trabajo con asesores, que son los funcionarios del Poder Judicial, ingresamos a las audiencias y de repente aparece una persona que es el usuario. Y le digo, ¿y usted quién es? No, yo me llamo Isabel Margarita Zúñiga, yo estoy demandada. ¿Y usted es la parte? Sí, bueno. Esa posibilidad se da, las partes efectivamente ingresan a las audiencias y lo que es muy bueno es la posibilidad de llegar a acuerdos y a conciliaciones. Porque nosotros entendemos que hay muchas personas que, producto de la situación que ha vivido, digamos, el país, ya sea antes, digamos, sobre todo los comerciantes, en algunos locales comerciales aquí en el centro de Santiago, que han tenido que, por el tema del estallido social, como se llama, y después con la pandemia, han tenido muchos problemas y dificultades para el pago. Y eso el tribunal lo entiende, ¿ya? Y para eso la manera de poder llegar a acuerdos es que la parte comparezca. Entonces podemos llegar a acuerdos en decir, mira, en realidad yo quedé cesante o tengo problemas para pagar, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces el arrendador dice, mira, a mí lo único que me interesa es que tú me devuelvas la propiedad, yo te puedo dar un plazo para irte, sí, pero no estoy en condiciones de pagarte todo lo que te debo, bueno, y así se hace. Lo que yo te estoy reproduciendo es lo que pasa en las audiencias cuando las partes comparecen. Si es que no te puedo pagar toda la renta porque no tengo, mira, perdí la pega, estoy cesante. Bueno, entonces veamos la posibilidad, por último, págame los gastos comunes o págame, que sean los servicios básicos y entrégame la propiedad en 2 meses más. ¿Te sirve? Sí. Bueno. Entonces, la posibilidad de llegar a acuerdo en estas materias es altamente posible si las partes comparecen, ¿ya? Y así evitamos los lanzamientos, evitamos el uso de la fuerza pública y de lanzar a las personas, sobre todo en situaciones, por ejemplo, bueno, nosotros si estamos en cuarentena, no estábamos haciendo lanzamiento, por una cuestión obvia. Pero ya en Santiago, la gran mayoría de Santiago ya no está en cuarentena, no estamos en cuarentena. Entonces, hoy en día se han reactivado los juicios de arriendo y yo no tengo facultades tampoco, salvo una que también establece la ley, que dice la ley que yo puedo, o sea, yo una vez dictada la sentencia, yo tengo que proceder al lanzamiento si lo pide el cumplimiento del demandante, la persona que ganó el juicio, para la restitución de la propiedad,
con los plazos que establece la ley, porque la ley también establece los plazos. Mire, usted tiene, qué sé yo, si me viene el desahucio de la propiedad, ya, usted tiene un máximo de 6 meses para dejar la propiedad. Bueno, ahí la ley establece ciertos plazos de facilidades al arrendatario para que busque una propiedad, que los plazos lo establece la ley, ya. Pero si pasan esos plazos, llega el día y usted tenía que entregar la propiedad hoy día, por ejemplo, y no lo hace, claro, la parte me puede pedir que lo lance que haga el uso de la fuerza pública y proceda al lanzamiento. Entonces, es muy importante que para evitar las situaciones de lanzamiento con fuerza pública, las partes comparezcan y lleguemos a acuerdos, como digo yo, colaborativos entre las partes, ya soluciones colaborativas. Y para eso es muy bueno que comparezcan las partes y con sus abogados. Perfecto. Magistrada, 3 de la tarde ya con 26 minutos, nos llega otra consulta de Marcia. Nos señala, nos saluda primero, nos dice buenas tardes. La notificación por carta certificada para poner término al contrato por incumplimiento, no pago de arriendo, por ejemplo. ¿Qué información debe contener? Debe ser detallada y si no paga, ¿cuántos días deben pasar para presentar la demanda en el tribunal? Ya, lo que pasa es que la carta, a ver, en todos los contratos, la regla general es que las partes dicen, el contrato será o plazo indefinido o a plazo, etcétera, como lo redacten, ya sea plazo fijo o indefinido, y dice, el arrendador podrá poner término al contrato, debiendo avisar con una carta de aviso, con 30 días de anticipación o con 60 días de anticipación que a la fecha, por ejemplo, yo tengo un contrato que termina hoy día estamos a 22, termina, por ejemplo, el 30 de diciembre, ¿ya? Entonces yo calculo y digo, yo no quiero seguir arrendándole la casa a la Evelyn, porque a lo mejor, no sé, entonces no quiero seguir arrendando la casa, entonces digo, yo le voy a mandar una carta, y le mando una carta diciéndole, individualizo el contrato, el domicilio, las partes, y digo, atendido que la cláusula tercera del contrato de arriendo, nosotros establecimos que en el evento de que la fecha de término del contrato era tanto y que yo tenía que avisarte con 60 días de anticipación, yo te comunico que estoy haciendo uso de esa facultad y que quiero ponerle término al contrato. Y te doy un plazo, en el fondo te aviso que al 30 de diciembre yo puedo poner, le quiero poner término al contrato. Ya, la carta indica, digamos, hace uso de esa situación. Ahora, si la persona no entrega la propiedad, bueno, siempre que es importante que las partes sepan que por muy carta de aviso o por desahucio o por, qué sé yo, restitución del derecho, las partes tienen que seguir pagando las rentas de arrendamiento, ¿ya? Si una persona, por ejemplo, no paga una renta de arrendamiento yo tengo que pagar los 5 primeros días de octubre, estamos a 22, no me ha pagado la renta, yo le estoy pidiendo que me pague, veo mi cuenta corriente, que era a lo mejor la forma en que tenía para pagar, no me paga la renta, pasa un mes, yo lo demando en el tribunal, ¿ya? Lo demando y le puedo poner término al contrato por no pago de rentas porque me incumplió con la obligación, insisto, principal, que es no pagar las rentas de arrendamiento. ¿Qué ocurre? Que también es una facultad y un derecho irrenunciable que tiene el arrendatario. Ocurre que yo efectivamente me atrasé en el pago de la renta y la ley lo que dice es que para poner término al contrato por no pago de renta, que es una de las causales para poner término al contrato, usted me tiene que reconvenir de pago. Entonces me dice, cuando va el receptor a notificarme, me tiene que hacer la primera reconvención de pago, decirme, oiga, págueme, usted me debe 2 meses de renta, 600.000 pesos. Cuando lo notifican, usted lo requiere de pago, ¿ya? Normalmente los arrendatarios no pagan, pero el receptor tiene que dejar constancia que lo requirió de pago. Y luego, entonces, cuando vienen al tribunal, la obligación del juez es decirle, yo lo voy a hacer la segunda reconvención de pago y si no me paga, yo sigo adelante. ¿Qué puede hacer el arrendatario? Puede juntarle y puede en el acto pagar lo que se debe de las rentas de arrendamiento y entonces, por eso que los demandantes, a veces los arrendatarios dicen, si me va a reconvenir de pago y me paga, que puede pasar, que me hace la reconvención de pago y le paga en el acto, sí, aquí te pago en el tribunal 600.000 pesos y lo reconvino, digamos, mató de alguna manera la acción por término por no pago de renta, bueno, entonces el arrendador dice, ya, pero yo tampoco quiero seguir con el contrato, así que pide también el desahucio, que en el fondo que se ponga término al contrato porque no quiero seguir con esta persona, ¿ya?
La carta tiene que ser bien individualizada y tiene que ser debidamente notificada para los efectos de que le llegue en conocimiento al arrendatario que el arrendador ha manifestado la voluntad de no perseverar en el contrato y de ponerle término. Sin perjuicio siempre de la facultad, insisto, de poder pedir al tribunal el término por no pago o por otras causales que la ley así lo establece. Y también el arrendatario, puede pedir en la misma demanda reconvencional, y dice, mire, sabe que usted me está demandando por 600.000 pesos, pero resulta que yo le arreglé a usted toda la electricidad de la casa, porque era fundamental la electricidad de la casa, y yo tengo los comprobantes, y usted me autorizó, porque efectivamente están todos los cables al aire, y eso es peligro, y entonces usted me tiene que pagar esos arreglos de la luz que yo le hice, ¿ya? Entonces, lo demando reconvencionalmente y le digo, sí, está bien, te puedo bajar la propiedad, pero tú me tienes que pagar todo lo que yo gasté, que es más allá de lo que, porque hay ciertas cosas como que la ley dice, mira, que son locativas en el sentido de que son, por ejemplo, lo propio. Cuando yo recibo una propiedad me la entregan pintada, ¿cierto? Yo estoy 2 años viviendo y la tengo que entregar, es obviamente que la pintura es parte de mantener la propiedad, pero por ejemplo ya la electricidad, eso es más allá, porque en el fondo tengo que hacer un arreglo que la casa está en malas condiciones. Si el arrendatario lo hace, es perfectamente posible que se lo cobre el arrendador. Perfecto. 3 de la tarde ya con 32 minutos, estamos junto a la magistrada Isabel Margarita Zúñiga. Magistrada, acá tenemos una contrapregunta de Carlos, quien al inicio de nuestra transmisión nos consultaba respecto de los cobros abusivos que hacen los receptores judiciales, y acá nos transmite su contrapregunta. Súper claro, nos señala primero, pero al contrapreguntar nos señala que el arancel no se respeta, y entiendo que es un problema no del juez, sino del legislador. Gracias por responder la primera. Ya, Carlos me estaba preguntando, sí, efectivamente el arancel es muy antiguo, Carlos, entonces eso hace que es tan antiguo, mira, mentiría el año, pero en la década del 80, si mal no recuerdo, es la década del arancel, por ahí 70. Entonces, claro que han pasado, digamos, buenos años para el arancel. Entonces, lo que puede efectivamente sí, tendría que adecuarse esa posibilidad, pero nunca hay que olvidar que el que vela por los derechos de las partes es el tribunal. Por lo tanto, siempre se pueden regular lo que cobra el receptor. Ahora, los receptores son colaboradores de la justicia, ya en general, ellos siempre actúan cumpliendo con las órdenes del tribunal, pero los aranceles, eso ya escapa a la labor del juez, pero los puede regular si la parte le dice, mira, en realidad esto es excesivo. Y lo digo porque me ha ocurrido que a veces dicen, no, pero ¿cómo me está cobrando, no sé, 500.000 pesos por una, y la deuda son 350? Bueno, oiga, tribunal, usted regúleme. Y eso sí se puede hacer a través de las objeciones, por ejemplo, de las costas procesales, como se llama, ¿ya? Así que siempre está la posibilidad de poder regularlo por parte del tribunal, ¿ya? Sí. En el caso, hay un aspecto que me parece interesante poder compartirlo con los usuarios, que también puede servirle para, ya sean arrendadores o arrendatarios, o que también lo pueden pedir en otros tribunales. Nosotros como política dentro del tribunal adoptamos la decisión de, sin perjuicio de llevar y hacer todos los juicios de arriendo, porque entendemos que la ley así lo obliga, nosotros antes del lanzamiento hacemos audiencias, porque para evitar el lanzamiento, cuando el arrendador, cuando la persona que ha ganado, por ejemplo el demandante, ya tiene una sentencia y me dice, magistrado, láncelo. No está establecido en la ley esta audiencia, pero normalmente en atención a evitar que la persona sea lanzada y evitar una situación, incluso para la fuerza pública, que están en este minuto en situaciones distintas a tener que estar lanzando a la gente, yo hago audiencias en las cuales, en estas audiencias pido la colaboración de las partes para llegar a soluciones colaborativas, como digo yo, y veamos una fecha posible de entrega. Y hemos llegado a muy buenos acuerdos porque las partes entienden, el arrendador dice, bueno, en realidad yo te entiendo, dame fecha, sí, no me lance, dame 2 meses, perfecto, ¿hasta cuándo te doy? Hemos llegado a muchas soluciones, no solamente en materia de arrendamiento digamos, de propiedades de casa donde la gente vive, sino que también de locales comerciales. Es, por ejemplo, un taller mecánico que hemos tenido acá.
oiga, pero no, ¿cómo saco el taller mecánico en 30 días o en 10 días desde que fue notificado el fallo? Y uno entiende que eso es imposible. Por lo tanto, la ley autoriza a, en ciertos casos, que dice en casos graves y calificados, el juez puede suspender el lanzamiento. Y además es muy bueno que las partes, el demandado o el arrendatario, pueda decirle al tribunal, mire, ¿sabe qué? Por favor, señor juez, tengo esta situación complicada, por favor, vea y revise la situación que me está afectando. Y uno entonces puede perfectamente hacer una audiencia y, como digo yo, buscar una solución de conciliación o colaborativa entre las partes. Eso se puede hacer, es perfectamente posible. Estamos acá en Jueces y Juezas en línea respondiendo sus consultas en vivo y en directo. Por favor, plantéenlas a través de nuestra plataforma de Facebook Live, donde en este minuto estamos transmitiendo. Nos llega una consulta desde Punta Arenas, magistrada, Benjamín. Nos consulta, ¿qué pasa si el arrendador adeuda el mes de garantía? ¿Cómo puedo, como arrendatario, demandar reconvencionalmente en el mismo juicio de arriendo o pedir que se impute al precio? En general, bueno, eso, pero el mes de garantía lo tiene que devolver. Si yo le entrego la propiedad en buenas condiciones, las mismas condiciones en que yo le entregué la propiedad, el mes de garantía se devuelve y no se imputa al pago de las rentas, ya se lo tienen que devolver. Normalmente, y eso sí se puede demandar reconvencionalmente, está en todo el derecho del arrendatario para hacerlo. Insisto, los derechos que establece la ley son irrenunciables para los arrendatarios, por lo tanto, y así lo establece la ley. Por lo tanto, si bien es efectivo, esta ley, la 18.101, si sufrió modificaciones y también protege los derechos del arrendador, ¿ya?, establece ciertos derechos que son irrenunciables para el arrendatario, y por eso insisto que es tan importante que los usuarios entiendan que lo más importante cuando son notificados de una demanda por término de arrendamiento, por las causales que sean, pero normalmente son por no pago de renta, tienen que comparecer a las audiencias que el tribunal ha agendado, que el tribunal los ha llamado para los efectos de que puedan hacer esas alegaciones. Si no me hace la alegación, yo carezco de facultades para, de oficio, no otorgarles ¿me entiendes? O sea, hay ciertas cuestiones que yo no las puedo hacer de oficio. Lo que expliqué en un principio, lo de las multas, las cláusulas penales enormes, uno puede, pero tampoco puedo modificar como yo pretendo el contrato, porque el contrato es ley para las partes. Y lo que tiene que ver el tribunal es que el contrato se cumpla como las partes lo establecieron, ¿me entiendes? Entonces, siempre a los usuarios hay que decirle que los tribunales hay que distinguir, no, también tenemos que actuar dentro del marco de la legalidad. También acá hay una consulta referida a la garantía, a este mes de garantía. Cuando se da término al arriendo y de por medio existe este pago de mes de garantía, entregándose la vivienda en perfectas condiciones, tal como fue entregada al inicio. ¿Qué pasa cuando el arrendador no quiere devolver este mes de garantía? ¿Lo puedo demandar? ¿O a otra instancia? No. Juez civil. El juez civil. Si la ley establece que del ámbito de competencia es justamente esta ley es para los términos por no pago y por todas aquellas cosas anexas que sean parte del contrato, y la garantía es parte del contrato. Si tú me permites dos segundos, digamos, pero es dentro de las normas, digamos, dice, digamos, la competencia del procedimiento de los tribunales de desahucio, terminación, no sé qué, y otras que versen sobre las demás cuestiones derivadas de los contratos. Por lo tanto, la ley 18.101 obviamente que es el procedimiento competente para que el juez civil regule esas situaciones. Y para eso, digamos, se establece esta ley que regula de alguna manera. Insisto, esta ley es especial porque no es un procedimiento sumario como los otros procedimientos sumarios, por ejemplo, como un juicio precario, por decir algo, ¿ya? Este es un procedimiento especialísimo en que la audiencia es única, es una sola audiencia, donde el demandante tiene que presentar en la demanda todos los medios de prueba que va a valer, y el demandado cuando contesta, digamos, cuando comparece legalmente, tiene que también presentar sus medios de prueba, si no, no hay más. Si el demandante no presenta los medios de prueba en la demanda, y si el demandado en la contestación, primero, no comparece, no viene, ya no va a tener otra oportunidad para alegar, no existe otra, es una sola audiencia, es un juicio, como se llaman, sumarísimo,
¿ya? En que la audiencia es única. Y la ley establece, la ley dice que es obligación, además del tribunal, tomar la audiencia, dice, igual con la parte que asista. O sea, si la parte no viene, tengo que tomar la audiencia igual. ¿Ya? Porque la ley dice, con la parte que asista, la audiencia se toma. Y, insisto, es una audiencia única y es un procedimiento sumarísimo. Perfecto. Y además, la norma hace que la ley, que la forma de interpretar la prueba que presentan las partes, la hace el juez conforme a las normas de la sana crítica, y por lo tanto eso nos permite mayor flexibilidad respecto de la prueba. Mucho pasa en este tipo de juicio y que se da, que como yo decía, por ejemplo, que me demandan por no pago de renta y el demandado contesta y dice, oiga, y me acompaña fotografía, o me hacen fotografías que pueden dejar ante notario, o me mandan conversaciones de WhatsApp o correo electrónico, y mucho las fotografías en este tipo de juicio, que si bien es un medio probatorio que no está regulado así como como las escrituras públicas y otros, sino que obviamente que yo miro una casa, entonces me dicen, mire magistrado, así la recibí yo, así se la estoy entregando, ¿de qué garantía me está hablando? Si le estoy entregando la propiedad mucho mejor que la que él me entregó, o al contrario, censo que puede decir, mire magistrado, yo le entregué así la propiedad y mire cómo me la está devolviendo, toda destruida. Oiga, la garantía y además los perjuicios que me ocasionó. ¿Me entiende? Sí, magistrado, de hecho, muchas personas que están conectadas a esta hora agradecen la forma en que ha podido responder sus preguntas. De hecho, Francisco, quien nos hizo una pregunta al inicio del programa, agradece su respuesta. Y nos contrapregunta, o nos da más antecedentes respecto a su consulta, que era con respecto a terceras personas que ocupaban un inmueble. Ya. La pregunta es si eran subarrendatarios o personas que habían entrado a ocuparla. Pero estos terceros ajenos al juicio, pregunta ahora, ¿qué pueden solicitar al tribunal para que no se ejecute el lanzamiento? No, porque en el fondo, mira, lo que ha ocurrido muchas veces y lo que ocurre es, la ley establece los lanzamientos tanto para los juicios de arriendo como a los precarios, ¿ya? Lo establece precisamente la ley. Entonces, no pueden oponerse, porque, a ver, aquí hay que entender que el arrendador es dueño de la propiedad y por lo tanto tiene derecho a la restitución, más cuando se la pueden estar deteriorando. Lo que ha ocurrido algunas veces es que, y efectivamente así ha ocurrido, en que llegan a acuerdos entre las partes. Me tocó hace poquito, yo te diría que hace 2 días atrás, justamente una audiencia de precarios, donde eran unas personas que tenían un taller de arte, un taller que eran como, pero eran artistas que estaban en esta propiedad y que la estaban ocupando, que tenían talleres, etcétera. Bueno, habían hecho arreglos, la habían pintado, tenían sus talleres y todo. Entonces, el dueño de la propiedad dice, sí, yo entiendo que están ahí, pero ¿cuándo me la pueden devolver? ¿Ya? Y si el tribunal establece que esa propiedad, por ejemplo, que la Evelyn, que tú tienes tu escritura pública y dice, mire, está inscrita en el conservador, oiga, es mi propiedad, y las otras personas dicen, bueno, pero ¿cuál es el derecho que tienen para ocupar? Entonces, el tribunal siempre tiene que velar por el derecho de ambas partes. Entonces, si no están ocupando y no tienen derecho, no pagan arriendo, no tienen derecho para estar ahí, claro que el tribunal va a determinar el lanzamiento de las personas y establecer que no tienen derecho porque no hay ningún vínculo jurídico con el dueño de la propiedad. Exacto. ¿Ya? 3 de la tarde, ya con 44 minutos. Vamos a pasar súper rápido Muy rápido porque las preguntas han sido muy dinámicas y sus respuestas han sido también en ese mismo tono. Magistrada, acá tenemos una consulta que nos hace llegar Marilyn, y que también aborda el tema, pero ya un poco más específico y con una condición distinta, que es cuando no hay contrato. Le piden la casa que arrienda por más de 10 años. ¿Qué pasa en eso? No, espérate, a ver, es que yo creo que, pero ¿quién me está preguntando? Me preguntó Marilyn. Mira, Marilyn. Yo creo que tú te refieres a cuando no hay contrato por escrito. Trata de poner ahí en el chat si lo que te estás refiriendo tú así es contrato por escrito. El tema es, y es que buena pregunta que me hizo, a mí se me había olvidado, porque uno de repente piensa que el contrato de arriendo es un contrato consensual, oneroso, consensual, con una serie de características que el legislador, uno podría estar de buena fe, como yo dije ya. Pero muchas veces puede decir que el contrato no está por escrito. Pero el hecho de que no se suscriba un contrato no quiere decir que el contrato no existe. El contrato se produce cuando yo, Isabel Margarita Zúñiga, tengo una propiedad y te la voy a arrendar a ti, Evelyn. Y yo te digo, yo tengo esta propiedad, te doy el uso y goce, y la Evelyn me dice, yo te la pago por
300.000 pesos mensuales. Formamos el consentimiento, existe un contrato de arrendamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre si efectivamente ese contrato no lo hicimos por escrito? Y ese contrato no está por escrito, yo lo puedo acreditar con otros medios probatorios, por ejemplo, con testigos. Por ejemplo, con la Evelyn me pagaba el arriendo todos los meses depositándome en una cuenta de corriente. Entonces yo le digo, mira, la cartola dice que usted todos los meses me paga, y que en base a qué usted, o cuál sería el fundamento, porque la Evelyn me está pagando a mí 300.000 pesos mensuales y yo con ella no tengo ningún vínculo, no somos hermanas, primas, no somos nada, y por lo tanto, ¿por qué me está pagando? Generosamente, no, uno puede entender, insisto, esto se interpreta en respuesta a las normas de la sana crítica, yo puedo entender, oiga, el sentido común me indica que las personas no están pasándole a otra 300.000 pesos mensuales, si no es por, y usted está ocupando una casa en que la persona es dueña, si no es por un contrato de arriendo. Entonces yo puedo acreditar el contrato de arriendo con otros medios de prueba, no necesariamente con un contrato por escrito. ¿Cuál es la garantía de tener un contrato por escrito? Primero, que las partes saben perfectamente cuáles son las cláusulas y las obligaciones de cada una. Y lo otro, que hay una presunción en favor del arrendatario, que dice que si yo no suscribí el contrato por escrito, se presume que las rentas son las que dice el arrendatario. Por lo tanto, siempre el arrendador va a tener la interés de poder dejarlo por escrito, ¿ya? Porque además se establece los meses, bueno, en el negocio jurídico, estamos hablando del negocio el jurídico, el negocio comercial de un contrato de arriendo que se dan todos los días, son los contratos más usuales que nosotros vemos en materia de en juicios civiles. Estos contratos, evidentemente, por el negocio mismo de la actividad, en general se hacen por escrito, pero también existen contratos de arriendo no por escrito. Y si usted arrienda la propiedad por 10 años y a usted se la piden, que es lo que entiendo me está preguntando, usted también se puede defender y la ley le establece, la ley otorga plazos para los efectos de poder entregar la propiedad, ¿ya? Pero si existe un contrato de arriendo, siempre tiene la facultad el arrendador o dueño de la propiedad de recuperar su propiedad, ¿ya? Y como tiene ese derecho, entonces el legislador le dice al arrendatario, sí, muy bien, pero usted tiene este otro, ¿ya? Plazos para entregar, etcétera. La devolución de las meses de garantía, o indemnizaciones que pueda cobrar, por ejemplo, no sé, por decirte que si yo instalo un local comercial, también nos ha ocurrido mucho. Yo me quería instalar un café, qué sé yo, en algún lugar y todo, y resulta que me entregaron un local precioso, pero no tienen los permisos municipales. No está la recepción definitiva. Incluso que yo instalé todo y de repente me doy cuenta, oiga, pero usted me dijo que lo tenía. Ah, es que no, bueno, yo le demando a usted indemnización de perjuicio porque esas eran las condiciones del contrato y usted no me la cumplió. ¿Me entienden? Entonces, aquí lo importante es que el tribunal tiene que velar, porque los derechos de las partes deben ser garantizados. ¿Y cómo se garantizan los derechos de las partes? Insisto, compareciendo al tribunal y discutiéndolo en el tribunal. Perfecto. Tenemos más de 60 personas conectadas a esta hora, 3 de la tarde con 49 minutos. Estamos con la magistrada Isabel Margarita Zúñiga del primer juzgado civil de Santiago y vamos a ir ya respondiendo a las últimas preguntas, magistrada, para que vayamos cerrando el capítulo de hoy de jueces y juezas en línea. Una arista del tema de arrendar un inmueble y que a muchos preocupa y que Marcia nos hace saber a través de su pregunta es de qué forma notifico a las empresas de servicios esenciales. La ley establece, el no pago de sus servicios corresponde al arrendatario moroso. Ese es el... Claro, lo que pasa es que la ley establece que cuando yo notifico, cuando yo demando contrato con no pago de renta, yo le puedo notificar a las empresas, en definitiva, que estoy demandando y que la persona está morosa, porque entonces yo no deja de ser la responsabilidad, sino la responsabilidad siempre va a ser del dueño de la propiedad. Entonces, claro, eso hace. Entonces, lo que en mi tribunal nosotros hacemos es, ordenamos notificar a las empresas, ¿ya?, que ese domicilio está con término por no pago de renta, ¿ya? Sí, se hace normalmente. Algo que no quiero que los usuarios piensen y que pueda, a lo mejor no sé si fui poco clara, es que el tribunal, como tribunal de la República, no cobra ni por los lanzamientos, ni por las notificaciones. Lo que cobran son los derechos de los receptores, ¿ya? Porque muchas veces pueden pensar que son los tribunales los que están cobrando. No, el servicio judicial es gratis. Lo que pasa es que hay ciertos
costas procesales, que son en el fondo para notificaciones, lanzamientos, que deben ser pagados a los ministros de fe. Y ahí yo respondí un poco la pregunta que me hacía, entiendo, Carlos. Pero, insisto, que también la ley establece la facultad, y acuérdense que hay un principio no solo constitucional, sino que también de tratado internacional del acceso a la justicia, y por lo tanto, si las personas no cuentan con medios económicos, está la Corporación de Asistencia Judicial para esos trámites, y además los receptores judiciales tienen que cumplir turnos, ¿ya? Y esos turnos, que por ejemplo, yo tengo una persona que la tengo demandada por no pago de renta y es una señora, no sé, que está con privilegio de pobreza, yo le digo al receptor, señor receptor, usted está de turno en el mes de octubre, usted tiene que hacer gratis esa diligencia. Dentro de las cosas particulares que los receptores tienen que hacer y que le pueden pagar las partes, el tribunal le dice, mire, esto hágamelo dentro de 5º día. Y el receptor, obviamente, si es un colaborador de la justicia, me lo tiene que hacer y eso no puede cobrar. ¿Ya? Eso es súper importante que los usuarios lo sepan también, ¿ya? Que los receptores... esa parte en la tramitación de las causas civiles, porque la gente le tiene mucho miedo al tema civil, precisamente porque exige el abogado en la mayoría de las causas, porque está esta figura del receptor, la siente un poco más lejana, por lo tanto agradecemos muchísimo su participación en el programa del día de hoy, magistrada, porque nos ha ayudado bastante a aclarar dudas respecto puntualmente hoy día al tema de la renta. Bueno, yo increíble, yo pensé que podían salir otros temas, nosotros vemos un sinfín de otras materias, somos los jueces que tenemos mayor competencia, pero me parece estupendo si he podido colaborar en resolver algunas dudas, ningún problema. Lo que sí es importante, insisto, que si no es posible restringir el acceso a la justicia por un tema económico. Ya hay el acceso a la justicia, digamos, lo tienen todas las usuarias y los usuarios del sistema, y por lo tanto, si no tienen como para costear una defensa o una demanda, está la Corporación de Asistencia Judicial y los receptores también del turno para hacer aquella diligencia de manera gratuita. Magistrada, le voy a hacer la última consulta ya para ir cerrando el programa del día de hoy, donde hemos tenido usuarios conectados durante toda la transmisión que se ha llevado a cabo por nuestras plataformas de Facebook Live y también a través del canal del Poder Judicial. Durante el periodo de pandemia, ¿puede el arrendatario invocar fuerza mayor en cuanto a solicitar una rebaja provisoria de la renta? Qué buena pregunta. ¿No regula esa situación en lo específico? Esta pregunta nos la hace llegar Eduardo. Probablemente Eduardo también está vinculado al mundo jurídico, no sé, pero miren, se han escrito desde la época de pandemia, no solamente en Chile, sino que en Alemania, en España, en Italia, en todos, porque este problema de la pandemia es un tema de mucha discusión jurídica. Ha habido muchas discusiones de la doctrina y los tribunales todavía no lo hemos resuelto y todavía no han llegado a los tribunales superiores porque esto está recién empezando. Respecto de qué pasa, por ejemplo, con el acto de autoridad, por ejemplo, en el mall, cerraron los malls, entonces resulta que el, no sé, mall o cualquier local comercial, estoy poniendo como ejemplo, le cobra la zapatería, pero la zapatería, ¿cómo va a abrir si tengo cerrado porque la autoridad está en cuarentena? Entonces, ¿cómo? Bueno, entonces esos casos fortuitos, teoría de la imprevisión, en materia jurídica, esto ha dado, pero para mucha discusión. Lo que sí se puede hacer, y por eso es que me parece súper interesante la pregunta, ¿qué hace? ¿Eduardo la hizo? Eduardo, perdón, sí. Eduardo, me parece súper interesante la pregunta porque es una materia que se puede discutir, sería súper interesante discutirla, pero me la tienen que alegar. Por eso insisto que es tan importante la comparecencia de las partes. Yo, aunque me muera de pena y aunque yo sepa que el local que está aquí lleva cerrado, porque yo vengo todos los días al tribunal y por lo tanto sé cada uno de los locales comerciales que están cerrados desde hace bastante tiempo, y yo sé que probablemente ese señor no va a poder pagar porque no tiene ingresos, yo no puedo de oficio decirle, mira, a mí me da tanta pena porque yo conozco, yo no puedo aplicar eso, ¿ya? Entonces me lo tienen que alegar, y es una muy buena discusión en que la parte, y de hecho lo puede hacer, y de hecho ocurre cuando vienen a audiencia y la parte me dice, mire, sabe que yo quedé cesante y no puedo pagar la renta porque quedé cesante, condóneme parte. Y yo puedo alegar esa situación, yo no puedo entender que esos casos fortuitos o fuerza mayor, bueno, la discusión del caso fortuito o fuerza mayor en materia de arriendo, yo no quiero entrar en discusiones porque después me pueden inhabilitar, después algún abogado me dice, oiga, pero usted dijo que eso era caso fortuito. Yo no digo eso porque se discute si efectivamente el pago de la renta puede caer dentro de eso, pero sí es una materia de mucha discusión, es una materia que han habido muchos artículos respecto al tema, es un tema que se discute no solamente en Chile, sino que en el resto de los países también se ha discutido el tema,
y lo que sí estamos esperando, me imagino que los usuarios también saben, que está en el Congreso la discusión respecto de la ley, respecto a si se van a congelar o no, por ejemplo, los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, qué va a pasar con las cuotas, qué va a pasar con las leyes REAM10, si usted me puede pedir unos lanzamientos. Bueno, nosotros también como jueces también estamos esperando la decisión del Congreso, pero en el hecho ya hemos pasado bastantes meses, entonces en todo este tiempo los jueces tenemos que resolver la situación y los conflictos jurídicos, porque la ley nos establece que ingresado una causa al tribunal, yo tengo la obligación, no solamente legal, sino que también constitucional, de resolver los conflictos que se producen. Entonces, para poder resolverlo, insisto, las partes no solamente demandan, que es el derecho a la acción, sino que también el demandado también tiene derecho a la defensa, y para eso entonces tiene que apersonarse al tribunal y hacerme todas las discusiones jurídicas, y Eduardo podremos discutir si eso es, a qué obedece, teoría de imprevisión, caso fortuito, fuerza mayor, etcétera, pero tiene que discutirse en tribunales, y es muy probable que eso también pueda dar lugar a una conciliación, a un acuerdo colaborativo. Perfecto. 3 de la tarde ya con 57 minutos. Agradecemos profundamente su participación, magistrada. Tuvimos muchas preguntas, usuarios muy atentos a todo lo que usted pudo responder en este programa, en esta edición del día de hoy de Jueces y Juezas en Línea. Por supuesto que la dejamos invitada nuevamente porque vamos a tener que abordar claramente otra vez el tema de materia civil. Nos quedaron muchos temas en el tintero. Así que le agradecemos. No sé si quiere dar algunas palabras ya para ir cerrando el programa el día de hoy. No, yo agradezco a los usuarios. Normalmente los jueces civiles, nosotros no somos los que salimos en la tele normalmente, estamos bien encerrados en nuestros despachos, en nuestras salas de audiencia, con materias muy jurídicas. Y yo diría que nosotros somos los jueces que estamos todo el día viendo como discusiones como que son bastante jurídicas, de derecho civil, etcétera. Entonces, no somos muy conocidos, pero esto nos ha permitido, dentro de todo, poder resolver los problemas de la gente, saber que efectivamente los jueces civiles respondemos a qué es el mundo jurídico usual de las personas, qué le pasa con el contrato de arriendo. Nosotros veíamos también otras materias que somos. Entonces, me parece interesante poder resolver las preguntas a los usuarios, y mi única quizás reflexión en este periodo es que este tiempo de pandemia que ha sido, digamos, de mucho sufrimiento para muchas familias, a los jueces civiles nos ha permitido no solamente, como digo yo, ingresar con nuestra cámara intrusa a los domicilios de las personas, por cuanto la gente a través del link ingresamos a las casas de las personas, sino que también ha permitido aplicar la tecnología en la tramitación de las causas. Así que la plataforma Zoom y otras plataformas han sido muy bienvenidas para los efectos de poder llegar a las audiencias, hacer las audiencias, y que las partes puedan también acceder directamente a los jueces y que nosotros nos conozcan y vean que podemos resolver sus problemas de la mejor manera posible. Perfecto. Magistrada, muchas gracias. Estuvimos hoy día conversando con la magistrada Isabel Margarita Zúñiga del Primer Juzgado Civil de Santiago. Agradecemos su participación. Agradecemos a todos nuestros usuarios que estuvieron muy atentos hoy día al programa de Jueces y Juezas en Línea, donde abordamos la materia civil, principalmente el tema de los arriendos y todos los alcances que tiene esta tramitación en los tribunales civiles. Estamos cerrando ya, nos despedimos, los dejamos cordialmente invitados el próximo jueves a las 3 de la tarde en una nueva edición de este programa elaborado con mucho cariño para ustedes, para nuestros usuarios y usuarias, y que puedan hacer ustedes directamente sus consultas a un juez o a una jueza que está esperando en línea para poder responder. Yo me despido desde la ciudad de Antofagasta y los dejo invitados nuevamente a una nueva edición de Jueces y Juezas en Línea el próximo jueves a las 3 de la tarde. Que estén muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias.